La mayoría de personas no saben perdonar, no pueden perdonar, no entienden que el proceso de perdonar va más allá de, oye, mira, te perdono, me perdono, sí, pero no sé si te sonará el acto de te perdono pero no olvido. Entonces, que verdaderamente no estás perdonando, simplemente estás dejando el proceso a mitad de camino y, bueno, pues tú ves que posiblemente o entiendes que el proceso está terminado y realmente no está terminado, ¿de acuerdo? Pero bueno, te lo voy a explicar durante todo el vídeo, verás que es poquito tiempo, pero va a ser intenso. Pero antes de empezar el entrenamiento, te voy a pedir que te suscribas a mi canal, si estás por Facebook, que le toques a la campanita, si estás por Facebook, que le toques a seguir, que active las notificaciones, y si estás por Instagram también, que me sigas. ¿Por qué? Porque voy a acompañarte en este proceso de descifrar el inconsciente, porque voy a seguir entregándote valor día a día, porque entiendo que no todo el mundo sabe descifrar el inconsciente. Bueno, la mayoría de personas no saben descifrar el inconsciente y de forma sencilla. ¿Qué me está diciendo lo irracional? ¿Qué me está diciendo esas circunstancias que se repiten? ¿Qué me están diciendo esas personas que coinciden conmigo en mi día a día? Y no entiendo por qué me está pasando lo que me está pasando y tengo los resultados que tengo. Ahí es donde está operando el inconsciente de forma poderosa, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá. Hola soñador, hola soñadora. Bueno, espero que paso a paso te vayas acercando a ese gran sueño y te imaginas lo poderoso y lo divertido que puede ser conseguir todos tus sueños. Bueno, yo soy Juan Carlos Lidenberg.es, autor de la saga Vive como sueña, y desde aquí te voy a acompañar a descifrar el inconsciente de forma sencilla. ¿Y cómo acompaño yo a la persona a descifrar el inconsciente? Pues mira, te voy a llevar de ese estrés inconsciente que todos tenemos, absolutamente todos, porque no nos libramos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de condicionamiento familiar, estamos hablando de huellas emocionales, estamos hablando de trauma, estamos hablando de epigenética, estamos hablando de esa información que todos llevamos, puesto que somos información, nuestro ADN está así, pero no entendemos cómo funciona eso, el ambiente emocional, el ambiente familiar que hemos mamado todos, y así se forma la creencia y así se forma nuestra vida, ¿de acuerdo? De ese estrés inconsciente a la serenidad consciente. Estar en serenidad consciente significa experimentar, decretar, afirmar que vivo mi vida de forma serena. Y la serenidad, ¿a dónde me lleva? Pues mira, a tener más claridad, a tener una visión de sueño, a tener mejores relaciones, tanto de familia, de amigos, de pareja, tener más resultados porque tienes una visión muy clara y, por supuesto, sanar tus huellas emocionales. A resumidas cuentas, si pudiera decírtelo, es sanarte, que no es curarte, es quedarte así como que sí, que no, es sanarte por completo, ¿de acuerdo? Eso sí, es un proceso, porque hay personas que llegan a mí, oye Juan Carlos, dime la clave y dime las cosas, hazme lo que tengas que hacer en 5 minutos. No, esto no va así, esto no va así y lo vas a entender con este proceso de perdonar, ¿de acuerdo? Bueno, también te quiero decir que tengo más de 16 años de experiencia como trabajador social, experto en mediación familiar y resolución de conflictos, y soy mentor en desarrollo y crecimiento personal. Bueno, hoy sobre todo me centraba en el perdonar. El perdón es un acto grandioso. Tengo otros vídeos también de perdonar, pero claro, van surgiendo cosas nuevas en los acompañamientos, en personas que coinciden conmigo, tanto lectores de la saga como personas que acompaño a nivel de terapia. Y claro, y no a todos le vale lo mismo. Y claro, pues mira, ya que lo experimento, lo comento contigo en este vídeo, sobre todo por querer inspirarte y poder acompañarte. Bueno, el perdonar no es un proceso de entendimiento. Es decir, si nos quedamos en la mente estamos muertos, si nos quedamos en la mente no avanzamos. Es decir, vale, yo perdono, entiendo que tengo que perdonar, sobre todo si está en el desarrollo personal te va a sonar la puerta del perdón, ¿no? Perdónate, perdona a los demás. Y ya si está en otro tipo, bueno, pues de actos, de, no, ya no de religiones, sino de grupos, ¿no? Trabajan el perdón muy ceñidamente. Yo trabajo el perdón, claro, por supuesto, en mí y en las personas que acompaño. Pero he podido ver que el perdón se traslada desde el entendimiento. El entendimiento es, ¿por qué desde el entendimiento? Mira, el entendimiento es una composición mental. Tú entiendes que tienes que perdonar, tienes que entender el proceso a nivel mental,
y entonces así poder trascender esa información a esa persona que te ha hecho daño y tú entiendes que eso no te está haciendo bien. Dejas de prestarle atención, tengo el vídeo en YouTube, otro del perdón, míralo, suscríbete al canal y lo vas a ver cómo detallo este protocolo, este ejercicio. Y claro, ¿qué pasa? Que la mayoría de personas se quedan en el entendimiento, entienden el proceso, lo hacen, lo trabajan, pero el quedarse en el entendimiento es quedarse en la mente. Por eso te sonará este dicho, ¿no? De sí, perdono, pero no olvido. ¿Por qué pasa esto? Porque no has perdonado realmente, no te has perdonado, porque con el inconsciente todo tiene que ver contigo, con lo cual aquí no hay culpables, aquí no hay historias. De hecho, el entendimiento se provoca a nivel mental porque tienes tanta culpa de no perdonar a la otra persona, o no perdonar a tus padres, o no perdonar, yo que sé, algo que te ha hecho sufrir mucho. Y claro, ¿y qué pasa? Que te esfuerzas en perdonar el acto, en perdonarte, en procesar, pero de vez en cuando salen esos coletazos de esto me pasó en su día. Y claro, tú tienes que observar muy bien si hay algún tipo de resquicio, reacción, porque el entendimiento te lleva a la reacción, eres reactivo. Lo cuentas, sí, vale, lo he superado, no sé qué, pero si hay reacción de cualquier tipo a nivel consciente o a nivel inconsciente, no está resuelto el proceso del perdón. Claro, el proceso del perdón es algo muy, muy poderoso, al igual que el agradecimiento. Es decir, la puerta de gracia, de agradecer cualquier cosa de tu vida, lo tengas o no en este momento, y el acto de perdonarte, no es que vas tú a perdonar a nadie, sino perdonarte tú, ¿vale? Porque si no tiene nada que ver contigo el perdón. Bien, eso es un acto muy poderoso y en el desarrollo personal se da muchísimo. Pero lo que he observado es que las personas tienden a querer entender, oye, qué me ha pasado, cómo, y lo procesan todo desde la mente. Y ahí hay frustración, ahí quedan resquicios. ¿Qué hay que hacer entonces si no es entender el proceso del perdón? Hay que comprenderlo. Comprender el proceso del perdón no es igual que entenderlo. Entenderlo es una composición mental. Te va a frustrar, vas a entenderlo, te vas a forzar, no sale natural, vas a fingir que sí, que has perdonado a la persona, porque a resumidas cuentas te estás perdonando tú, pero el proceso no está resuelto, por mucho que tú lo intentes. ¿Por qué? Porque el entendimiento se va a quedar en la mente, entonces te va a quedar atrapado en esa zona de confort y te vas a acostumbrar a ese no perdón, o ese no perdón, o a ese perdón no resuelto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que comprender el proceso del perdón y comprender qué es lo que hace falta. Mira, coherencia entre la mente y el corazón. Y lo que se dice es la coherencia para mí más absoluta, que es este puente, ¿no? Estos tres eslabones, la mente, la garganta, que es lo que se dice, y el corazón. Claro, si va en una línea de comprensión, ¿qué va a pasar? Que vas a tomar conciencia. Tomar conciencia, ¿qué quiere decir? Tienes que regresar al pasado. Hay que hacer ese viaje a esa huella emocional, hay que hacer ese viaje que al principio es doloroso, pero que necesitamos observar, experimentar, tomar conciencia, iba a decir saber, pero saber lo saben tus células, lo saben tu inconsciente sabe perfectamente dónde está ese clic, dónde está ese pestillo, y más que entenderlo es hacer así. Ah, vale, ya lo entiendo. Y entonces dejas de culpar. Entonces hay una comprensión, que también hay compasión, no hay culpa. En el entendimiento del perdón hay culpa, hay querer juzgar a alguien, porque tienes que entenderlo, y claro, porque te han hecho mucho daño, y eso por qué, y eso empiezas con el por qué, y claro, el por qué no te lleva a ningún sitio. La comprensión te lleva al para qué, el para qué pasa esto. Y claro, ahí tienes que regresar a esa huella emocional, ese viaje que se hace, que tengo muchos vídeos en YouTube, más de 300 vídeos, para que veas cómo se hace ese viaje a la identidad, cómo se hace ese viaje a esas huellas emocionales que quedan ahí atrapadas, que es condicionamiento familiar en muchos de los casos, es decir, que tú no eres consciente en tu vida de ese proceso, es irracional, con lo cual hay que viajar a esa huella, hay que experimentar ese dolor, hay que observarlo y por qué se produjo ese acto de que tú consideras que debes perdonar, ¿de acuerdo? Entonces tiene que haber una comprensión, tanto de mente, garganta y
corazón. ¿Eso qué quiere decir? Básicamente, comprender es coherencia, es compasión, ¿vale? ¿De acuerdo? Ves que no necesitas culpables, sino que es una historia pasada, es una historia que se necesitaba hacer de esa manera. Es decir, lo que tú proyectas como culpabilidad hacia otra persona, por ejemplo, yo me encuentro en muchos casos que la culpabilidad es hacia los padres, ¿no? Porque de ahí venimos. Y luego resulta que con esa toma de conciencia, el regreso a ese pasado, nos movemos en el tiempo, verás como en Vive como Sueña, nos movemos en el tiempo, hacemos ese viaje, no hay culpables, hay una forma de actuar, unas creencias diferentes que si tú hubieras vivido ese periodo, en ese momento, con esas creencias, ese ambiente emocional, hubieras tomado las mismas decisiones, con lo cual no hay culpables. Entonces, resumiendo, si el perdón lo trasladas desde el entender, te quedas en la mente y estás perdido, porque no vas a perdonar, vas a hacer como que perdonas, pero dentro va a quedar algo, porque no es suficiente que lo hagas de palabra y de mente, sino lo tienes que comprender esa coherencia, esa compasión, tienes que volver necesariamente a tomar conciencia de esa huella emocional que está en el pasado y comprender en todas tus células, en todo tu proceso, que eso se hizo porque se tuvo que hacer para un fin mayor que lo que tú estás viviendo hoy. Con lo cual, no, el pasado no se cambia, pero sí te diré que tú estás rediseñando tu vida, rediseñando tu infancia, rediseñando tu condicionamiento familiar, tu epigenética, con lo cual estás liberándote y vas a poder decidir cómo afrontar tu vida día a día. Bueno, espero haberte ayudado, espero haberte inspirado. Este tema es muy valioso, este tema estoy muy entusiasmado en poder compartir este tema contigo porque observo que el tema del perdón es algo que bloquea a muchísimas personas y tienes que comprender el proceso, no entenderlo solamente, ¿de acuerdo? Bueno, espero haberte inspirado, espero haberte ayudado. Si es así, déjame un comentario, comparte este vídeo con alguien que creas que le puede ayudar, le puede hacer bien y por supuesto, como siempre te digo, sueña tu vida y vive como sueñas. Gracias y hasta el próximo.